Bien. Hola, muy buenas noches, un gusto de saludarlas a todas. Estamos en día feriado, 21 de junio, donde empieza ya el invierno, y hoy el Día Nacional, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios. Como lo quedamos organizados la semana pasada, hoy día en los primeros 15 minutitos vamos a cerrar esta actividad que nos tenía pendiente desde la clase anterior, ya que me quedan aquí algunos. Entonces parto, como le dije recién antes de empezar a grabar la clase, con Ivonne. Buenas noches, Ivonne, buenas noches, Giralda, Patricia y Javiera, y no sé qué más se está integrando. Ella Buenas, muy en la playa, ¿no es cierto? buenas noches, profesora. Hola, Ivonne, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Gracias por preguntar. Aquí en Calama con frío, está todo el día en cancha, todo el día Acá igual está helado. con mucho frío. Ya, partamos entonces, Ivonne. Usted nos presenta su actividad. Si quiere compartir pantalla, está listo para que comparta como usted quiera. Ya. Bien, ahí va a buscar su material, ahí está lista para compartir. Excelente, ya. Si lo agranda un poquitito ahí para que lo podamos ver, bien, ya. Listo, Ivonne, parta nomás. ¿Qué pasó? Ya, ahí sí estamos súper. Ya, profesora. Ya, buenas noches, profesora, buenas noches, compañeras. Buenas noches. Voy a exponer mi trabajo esta semana, ya que la próxima semana no se pudo porque lo había guardado, pero lo guardé mal. Así que lo volví a hacer, pero ahora yo le comuniqué a la profesora con un primero básico, profesora, ¿cierto? Usted Sí, sabe que le tranquila comuniqué. nomás, hágalo, no se preocupe. Ya. Acá hice como una planilla curricular, que son los momentos de la clase, el área curricular, actividad, duración, los recursos. El inicio, eh, el buen día a los alumnos, se pasa lista, está la retroalimentación de experiencias previas, 10 minutos, después en recursos, la pizarra, el borrador. Después, en el desarrollo, solicitar a los alumnos una definición de las partes de las plantas, plasmar los conceptos elaborados en su cuaderno, actividades de duración, trabajo grupal, unos 10 minutos igual, y Ya. recursos, cuadernos, lápiz, lapicero, libro, y según el material que uno le haya pedido a los alumnos. Ya. Después, en el cierre de la clase, está solicitar la elaboración de una síntesis de lectura. Después en actividad de duración, forma individual, y en recursos, lápiz y cuaderno. Ahora viene el trabajo. Ciencias naturales, primero básico, las partes de las plantas. Objetivo de aprendizaje. Conocer y ubicar las principales estructuras de las plantas. Porque todos los niños son pequeños, son de primero básico, no. Acá sale una planta que sale con todas sus partes. Espere un Están ratito, las ramas. silencio, los micrófonos, ¿quién está interesando? Porque me interrumpen. Ahí, ya, vale. Ahora, perdón, Ivonne. Ya. Acá está el objetivo de aprendizaje, que es conocer y ubicar las principales estructuras de las plantas. Recuerden que el curso es primero básico. Acá a los niños se les enseñan las ramas, los frutos, la raíz, la flor, la hoja y el tallo. Acá están todas está la planta para que vayan mirando a los niños y viendo cada cosa que va en su lugar. Acá está la flor, como lo expliqué recién, la hoja, el tallo y las raíces. Pasamos al otro. Las plantas. Esto es importante. Bueno, acá yo a ustedes le voy leyendo, pero si estuviera ahí en el curso, yo lo hago más dinámico en la clase, porque son niños pequeños, ¿ya?
estaría, yo como profesora haciendo la clase tendría ahí una planta en vivo y en directo, ¿no es cierto? Entonces ahí le estaría diciéndole que la planta se sostiene en la tierra a través de la raíz, le muestro la raíz. Asimismo puede absorber los nutrientes o sustancias que le permiten alimentarse. Quiere decir, como come las plantitas, todo detallado para un niño de primero básico. El tallo, que es un delgado tubo, transporta el agua y los nutrientes hasta la hoja, la que fabrica el alimento para toda la planta, para que la planta coma y siga creciendo, viva, respire, ¿no es cierto? Y tome solcito igual. Dice, algunas les crecen flores y luego se marchitan y se convierten en frutos, ¿no es cierto? Como pueden ser las frutas, los duranos. Hay un caso especial que, por ejemplo, la zanahoria, su raíz es la zanahoria, la que nosotros comemos. Entonces yo se lo explicaría a los niños así de manera de la edad de ellos. Pero ahora como estoy exponiéndolo a ustedes, para que me entiendan, ya, pasemos a la otra ficha. Acá igual, mira, acá tenemos una imagen donde sale la planta en sí, sale la flor, que está indicada del color azul, está el tallo, que acá está, sale rojo, pero acá está el tallito que es verde, ¿no es cierto? Después sale la hoja y la raíz acá abajo, la café, la que ahí se alimenta y le da todo lo que tiene que comer la planta, es decir, explicándoselo a un niño pequeño. Siempre viendo la visión de que es para un niño de primero básico. Siempre con eso en mentalidad. Pasamos a la otra. Acá yo tengo un video que es cortito para mostrar a los niños para que más o menos tengan algo de dinámica y empiecen más o menos que la clase no sea tan monótona. A ver si es que por el internet. Se demora. Ya no importa, pasemos a la otra. No se puede, no pude hacerlo, profesora, porque no puede cargar el computador y para no atrasarla. Corta. ¿Ya? Y acá dice, ya. Y al final de la clase, apliquemos lo aprendido. Reconozca las partes de la planta, coloreando cada estructura de diferente color y también colocando su nombre. Ahí se le pone el color, por ejemplo, raíz azul, el tallo rojo, hoja amarilla, flor verde, fruto morado, todo así con hartos colores y con harta dinámica para enseñarle a los niños. Acá está la planta y sus partes. Acá está la raíz, el tallo, la hoja, la flor y el fruto. Y este es el objetivo final de que ellos comprendan cuáles son y aprendan a identificar la parte de las plantas. Y haciendo ellos esta tarea, se está como logrando el objetivo de la clase, que es conocer la parte de las plantas. Buenas noches y este ha sido mi trabajo. Bien. Profesora. ¿Cuál fue el material que aplicó acá, Ivonne? ¿Qué material? ¿Tiene alguna plantita por ahí? Hice el poroto, pero no, lo tengo al lado. Le hice hacer el porotito a los niños de las semillas del poroto con algodón. Ya, pero bueno. Si usted me espera un segundo, lo voy a buscar. Ya, pero de ahí lo muestra. Ya, excelente. Muy bien, muchas gracias, Ivonne, porque también muy ordenado, muy impecable. También hay un material donde ellos colorean. Pero también yo les pedí que ustedes aplicaran un material creativo por ustedes. Qué bueno ese material, porque a los niños no se les daba que hagan el poroto y van viendo y van desarrollando, ¿no es cierto? Cada uno lo que le corresponde. Excelente. Muchas gracias. Obvio, un 7 por todo su trabajo. Gracias, profesora. Y bueno, hoy día también, no sé, usted, hoy día despedimos a Ivonne, por eso ella está ahí seguramente con su birrete, porque ella hoy día termina, ¿no es cierto, Ivonne? Sí. Termina el curso. Así es que vamos a darle las gracias, la vamos a despedir
y va a quedar atenta, ¿no es cierto?, a que yo voy a conectarme ya mañana pasado con el coordinador para hacerle su diploma. Le pido que me mande bien sus datos, sus dos nombres, sus apellidos, para podérselo mandar y que a la brevedad me llegue a mí y a usted su certificado online. Y cuando yo vaya a Antofagasta, ahora en julio, yo se lo voy a hacer entrega personalmente. ¿Ya? Así que profesora. con gusto, Ivonne, muchas gracias. Cuídese. Gracias a ahora, si se quiere usted. quedar en estable clase, no tengo ni un problema. Vamos a ver estadística. Pero sí yo le doy, ya ha terminado, por lo tanto egresó de este curso y ya lo termina. Así que abrazos, cuídese mucho, una alumna muy responsable, una alumna, ¿no es cierto?, una persona muy creativa, con una asistencia, pero al 100% no faltó nunca, prácticamente a ningún módulo de todos, así es que va a lograr, yo creo, una excelente nota para que pueda generar un próximo trabajo. Así que abrazos Gracias, profesora. Ojalá. y que esté muy bien. No sé si hay alguien, Gracias a no, usted, profesora. compañera, la quieren despedir, para que mientras tanto desconéctese ahí para que ingrese quien más me Éxito, debe. mucho éxito. Gracias, Bien. compañera. Que le Igualmente vaya para Mucho todas. bien, éxito. felicidades. Muy bien, ve, Que ahí te Gracias. vaya está, bien, compañera. Ivonne. Muchos éxitos, felicidades. Y de Gusto la de manito de conocerla. Dios. Muchas gracias. ¿Con quién sigo Gracias. para no atrasarnos? Porque yo a las 8:30 quiero empezar el módulo. ¿Quién me debe más? Daniela. Yo. ¿Quién? Yo, Daniela. Ya, no, que Daniela, siga ella. partamos usted. Cuénteme, Daniela. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañera. Asignatura Hola, matemática. Daniela. Le voy a poner en grande dice- ahí para que la veamos. Ya, cuénteme. Sí. Curso primero básico. Asignatura matemática. Nombre de la unidad. Primera unidad. Desarrolla las habilidades y actitudes de manera integrada con los contenidos conceptuales. Objetivo de aprendizaje. Resolver problemas con enunciados, usarles concretos, y este es mi material, quizá con números para que de ahí los niños puedan ver y de ahí ordenarlos. Con cada ficha ordenar en dónde va, si va en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6. Este material es para que los niños aprendan a contar de manera didáctica y divertida, ya que está asociado con algo que a los niños les gusta. Y este es mi material. Bien. Pero ahí está para que los niños lo puedan acomodar la ficha. Ya. Ah, Eso qué es todo, bien. profesora. Excelente, muy bien. ¿Ves cómo empiezan a contar el 1, el 2, sus números, ¿no es cierto? Y están ahí como una pizza en el fondo, bien didáctico, donde están, cada puntito tiene 2 puntos, tiene 1, tiene 6. Muy bien, excelente. Claro. Muchas gracias, Daniela. Obvio, sus 7. Se fija que con algo tan simple yo puedo introducir una unidad, puedo hacer que ellos primero jueguen para que se vayan conectando y así lograr, ¿no es cierto?, el generar aprendizaje, que de eso se trata. Claro. Las que explicaron la semana pasada y que a varias, ¿no es cierto?, sin querer queriendo les tocó hacer una clase, que es importante siempre utilizar un material. ¿Ya? Bien, muchas gracias, Daniela, excelente. ¿Quién más me falta de las que están acá hoy día? Yo, profe. ¿Quién es yo? Javiera. Javiera, ya Javierita, cuéntenos. Ya. Ay, no me veo alto. Yo elegí segundo básico y elegí la asignatura de música y elegí la Javiera, unidad. segundo básico, música, Sí. ya. Listo, cuéntenos nomás, Javiera. Elegí la unidad 2, que es escuchar e interpretar canciones con intenciones de conocer, expresivas en la música que se escucha e interpreta y relaciona con elementos del lenguaje musical, y Ya. desarrollar mediante una composición sencilla y la creación de instrumentos con elementos caseros.
En el inicio de la clase, espera un poquito, ¿qué? Ya. En el inicio de la clase se hace el saludo y vamos a hacer este juego didáctico que se tira y va a tocar, no sé, por ejemplo, una cara del cubo y que ahí hay como un gallito y se puede cantar una canción relacionada con el gallo o hacer el sonido. Que el niño haga el sonido o que pueda cantar una canción del gallo. Y en el desarrollo van a ser instrumentos con materiales caseros, que pueden ser con así con recipientes y le pueden meter ahí cualquier cosa. Y como suenan, podrían ser instrumentos. Y en el fin van a usar el mismo cubo y eligiendo, o sea, que le salga una carita de esta y pueden usar sus instrumentos para cantar una canción relacionada con la carita del cubo. Y eso era todo. Bien, pues excelente. Ve qué lindo que a través de juegos, de tirar el cubo, de competencia, podemos buscar. Entonces yo ya, ¿qué canción? Yo me acuerdo que mi gallito tanto que la otra canción. Muy bien. Y todo, sobre todo en la parte de música, en los niños de primero, siempre con los chiquititos hay que hacer mucha actividad muy dinámica, porque si yo trabajo dinámico, los tengo a todos conectados y sin querer están jugando, pero a su vez, ¿no es cierto?, están aprendiendo. Así que muchas gracias, Javiera. Obvio también su 7 por su material, su clase, cómo fue explicando hoy día su clase. Excelente. Un aplauso y muy bueno. Profesora. Dígame, a ver. Profesor, acá tengo el porotito, no sé si lo ve. Si lo sí, ven. lo veo. A ver, muéstrenlo, a ver, muéstrenos su porotito ahí. Está brotando. Más No sé arriba, si más arriba, más arriba para verlo. Más arriba, más. Ya, por ahí va. No se ve mucho porque tiene otra imagen en atrás. Ah, pero ahí está súper bien. Importante, ¿no es cierto? Porque el niño va a ir bien. Ahí lo vemos igual, bien. Importante, ¿no es cierto? Porque el niño lo vemos, ¿no es cierto? Que está observando cómo esa plantita va creciendo. Y lo mismo que hizo ahí recién su compañera en relación a la música. Está aplicando, está jugando y a su vez está desarrollando lo que es los aprendizajes. Así que súper, súper bien. Gracias, Ivonne. Ya, profesora, gracias. ¿Qué más me falta de las que están hoy día acá? Porque yo ya tengo listo el informe, me falta traspasar las notas de quienes están pendientes nomás para se los entregar. Bueno, ¿alguien más de las que están acá y que me deban notas que por situaciones del otro día de enfermedad o de tiempo? Porque por aquí hay varias que están con los climas por allá al sur medio complicados. Bueno. Con eso damos por cerrado ya el módulo de asistente de aula, ¿no es cierto?, de didáctica, de apoyo. ¿Ya? Creo que fue por lo menos lo que conversamos el otro día, que yo hice resumí y lo resumo ahora para cerrar y poder colocar ya el otro módulo que lo tengo listo acá. Es que ustedes lograron motivación, conocieron vocabulario, aplicaron las emociones. Profesora, disculpe. Dígame. Entonces no va el tema de la canción. Ah, me faltaba la canción, ¿verdad? ¿Y la tienen? Yo sí. Ahí? Ya, sí, hagámoslo yo sí. entonces. Me había volado, ya. A ver, cada una con su instrumento, pongan su música. Oh, me había olvidado, yo todo les puse un 7 pensando en que hoy día lo íbamos a hacer, lo tengo listo. A ver, todas con su instrumento, a la hora que ustedes mismas den ahí tú. Por ahí hay alguien que me mandó un video, porque no puede estar, pero importante. A ver quiénes están. Elizabeth, Benita, Marta, a la hora de 1, 2, 3. Buenas noches, aprovecho de saludar. Bien, saludos a Llegué todas. tardecito. Bien, Martita, Benita. Era cualquier instrumento musical, ¿cierto, profesora? Cualquier instrumento, Sí. cualquier. Profe, sin luz. Oh, ¿verdad que me Sin dijo luz. Martita que estaba sin luz? Pero bueno. Sin luz. Y el Así. internet malísimo. A veces pasa en los colegios que se corta la luz y si no tenemos data, bueno, tenemos que hacer una clase. No podemos decir ya, niños, ¿sabes qué? Vamos a mirar. No, hay que hacer. Ya. A ver, ¿quién es la maestra de orquesta aquí? Usted.
Usted. A la una, cantan y tocan. A la una, Ah, yo no puedo Cantamos cantar y y tocar, tocamos. profesora. no, pero es que la que está ahí con eso, obvio que no. Las dos que están con la flauta, obvio que no. A la una, a las dos y a las tres. Vamos. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La mamá le busca el maíz del rico, le da su comida y le presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucadito, duerme los pollitos hasta el otro día. Otro día. Bien. Bien, qué bonito. Bueno, veo que ahí tienen xilófono, una flauta. Elizabeth parece que hizo unos sonajeros. Unas maracas yo. Unas maracas ahí a oscura, pero está bien. ¿Qué importancia tiene esto en todo llamémosle el módulo que vimos? Es reforzar la personalidad, creo. Muy bien, bien. ¿Qué más? La creatividad. Perder el miedo al ridículo. La creatividad, el ritmo, el desarrollar la personalidad, el tener miedo a los niños que les da vergüenza, más nos da a los grandes que a los chicos. Bien, desarrollar las habilidades artísticas, desarrollar, ¿no es cierto?, de repente la memoria. Si nosotros le enseñamos una poesía y esa está en canción, él se aprende la poesía, después toca. Conocer, trabajar con un instrumento. Todo eso hace desarrollar la creatividad, el pensamiento, el desarrollo de la persona, de los chicos, y vamos conectando. Yo le contaba la otra vez, decía, un día en la tarde, cuando ya estamos todos cansados, terminamos, en la último bloque, ya, a ver, ya pedí yo instrumentos, por todos lados, ya toquemos, cantemos, por grupo, creen una canción. Hacemos relajar a los niños y terminamos una jornada como corresponde. La música, otro también puede ser la danza, interpretar un trote, buenito, ponerle distintas músicas, ¿no es cierto? O esos cantos que son cantos que van cantando, van saltando, van bailando, que no achicamos, cantamos. Toda esa área musical es muy importante desarrollarla en los chicos del primer ciclo. ¿Ya? Qué bueno, se me había olvidado, la verdad que me había chiputado. ¿Quién me quiere hablar? Profesor, yo, Verita. Mire, yo hace muchos años atrás, no sé, 25 años atrás, yo hice teatro, fui a un taller de teatro para adultos. Y ahí aprendí a que nosotros los adultos empezamos a tener miedos al ridículo y dejamos de ser niños. Yo ahora observo a mi nieta y ella juega y se convierte en mamá en un rato, en otro rato se convierte en hija, jugando. Me dice, juguemos al vendedor. Y eso nosotros con el pasar de los años lo vamos perdiendo, esa capacidad. Yo en el taller de teatro que hice eso, a nosotros nos pedían volver a ser niños. ¿Para qué? Para poder interpretar algún personaje y todo eso, uno empezar de cero. Empezar de cero, entonces es todo esto que usted, bueno, ahora lo que usted hizo es eso, pues. Yo, por ejemplo, no me atrevería a hacer el loco en la calle, solo porque uno tiene el temor a esa vergüenza, pero porque uno lo va perdiendo esa capacidad. Y es bueno todas estas cosas porque uno pierde eso, va perdiendo un poquito el temor. Yo a veces veo a las tías y las tías hacen el loco sin Uno cree pensar que hay alguien que loco, pero están enseñando, no, están trabajando. sí, no, pero a lo que me refiero yo que claro. Es que al nivel del común, de las personas comunes, de los que estamos nosotros, o sea, uno no lo haría porque por ese temor, temor al hacer el ridículo, a la espontaneidad y todo eso. Pero fíjese usted que todo esto que usted está haciendo ahora sirve porque uno no se atrevería, uno lo va perdiendo. Yo hace 25 años hice ese taller de teatro y de verdad que uno hace falta tener esa capacidad de volver a ser niño. Eso es súper importante lo que dice usted, porque es expresión corporal. Dime, Geralda. Que por lo menos eso uno, por lo menos yo, a mí me gusta mi carrera, me gusta educar.
Y eso uno, la persona que le gusta lo lleva en la sangre, porque yo me disfracé de princesa, me disfracé de muchas cosas me disfracé, para poderles dar a ellos esa alegría. Siempre hacíamos sombreros y ese día yo iba con un sombrero diferente porque la clase iba a ser de animales y yo me colocaba un sombrero. Y ellos emocionaban porque yo tenía un sombrero. Y así. Y entonces, eso es de vocación, ¿sabes? Eso, la persona que estudia educación es porque le gusta. No es porque hay una carrera muy fácil. Educar no es fácil. No es fácil. No es fácil. Y es donde uno tiene toda la razón, lo que dice Geralda, lo que dice Benita, lo que han dicho todas. Porque todas han pasado por alguna experiencia, pudiendo trabajar con los chicos. Y eso es súper importante. El poder hacerles desarrollar su personalidad y que ellos aprendan de a poquitito a tocar, a emitir sonidos, y esos sonidos que lo interpreten con su cuerpo, que se junten ahí todos los que están con un sonido a lo mejor fuerte, el otro con los distintos tipos de instrumentos, y se van a dar cuenta que ustedes en toda instancia van a tener niños felices, niños integrados a su clase. Y también se trabaja esto como finalización de una jornada. Cuando ya en la última horita salen a las 3:30 y entre un cuarto a las 3 y las 3:30 ya no quieren más guerra, bueno, cantemos bien, veamos un video, y ese video que sea con movimiento, ya nos paramos, nos sentamos, lo que vaya diciendo la canción, también es desarrollo personal para que ellos también se vayan integrando. Eso es fundamental. Por eso que este módulo, que ustedes el otro día dijeron que les sirvió mucho, en fin, yo rescaté algunas palabras: motivación, vocabulario, aplicaron las emociones, el dominio, vocación, como decía la Geralda, también todo esto con niños con necesidades educativas especiales, y es importante que ellos desarrollen también todas estas capacidades, que sean capaces de hacer cosas, aplican situaciones, y bueno, también hay un autoaprendizaje, hay un desarrollo motriz, hay un desarrollo sensorial, hay un desarrollo psíquico, va trabajando el cerebro, se va conectando con cada uno. Y eso se logra a través de todas estas actividades, la sensación de cómo yo hago una clase, cómo yo colaboro. En el caso de hacer una clase, si el profesor no está, en el caso de que está el profesor, bueno, yo voy apoyando, voy colaborando, también le puedo aportar al profesor para que vaya conectando a todos. Y eso es y era, y fue, y creo que lo logré, el objetivo de este módulo, en que ustedes se dieran cuenta la importancia del asistente de aula, cómo tiene que estar compenetrada en ese quehacer de la clase, en ese quehacer de la sala, que es, pero terriblemente importante. Yo tenía invitada a una educadora, pero está media enfermita estos días, así que me dice, a ver si la próxima semana le hacemos un huequito y ella integra para poder cerrar un poquito esta actividad, y pensando, ¿no es cierto?, en que ustedes con esto, a lo mejor no fue todo, porque hay muchas situaciones, pero en general lo importante es que conocieron las unidades, saben cómo se aplica, cómo se enseña. Ahora ustedes pueden secuenciar una clase y crear material, porque eso es fundamental, que ustedes siempre a los niños de lo que les enseñaron ya, a ver, pintemos, cortemos, relacionemos, cualquier cosa terminan siempre con algo didáctico, en algo manual, porque ellos ahí refuerzan su aprendizaje. Y eso es full importante, porque no, si yo lo hice, profesora, yo intenté, lo pinté, lo creé, lo corté, pueden ir haciendo miles y miles de cosas. Así es que bueno, hoy día ya a las 20:30 damos por cerrado este módulo y ya conversamos, cada una planteó cada una de sus inquietudes, sus emociones, cómo vivió todo esto y qué les tocó aplicarlo en sus trabajos. ¿Ninguna otra consulta, ninguna otra duda? Hoy día no se conectó Tania, no asistió, no la tengo acá, no sé, no me ha avisado, y nadie más, las demás están todas. Bien, entonces, yo, bueno, para que ustedes vean, yo tengo acá todo el informe listo, solo me queda ahora colocar a quienes lo dieron hoy día.
Ya para que ustedes se den cuenta, no lo voy a leer entero, porque todas tienen nota. Está, a ver, está acá. Está Elizabeth con un 7, Benita, Tania, no, Tania aquí la tengo que, parece que Tania me quedó que me debe nota, no tiene nota, está con la final pendiente. Está Patricia que terminó, hoy día terminó Ivonne, por la cual yo ahora le coloco su 7, ¿ya? Ahí lo coloco y le voy a poner su 7 ahí también, así que no se preocupe, yo lo hago. Está Estelvina que termina con un 7, Javiera que lo dio hoy día, también la voy a arreglar para no atrasarme. Después está Daniela, que estaba pendiente hoy día, Marta, que también terminan con un 7, la verdad todas, Geralda, Lizzy y Gabriela, que no está hoy día. Estarían todavía quedando pendientes, no sé en qué ratito lo vamos a hacer. ¿Alguien no la consideré? ¿Que me haya chispoteado la nómina? ¿No? ¿Están todas? Bien. Bueno, entonces yo a quienes hoy día dieron, vuelvo a poner el informe y lo voy a mantener yo antes de mandarlo al coordinador para que lo tenga para respaldo y después puede sacar su nota final. Profesora, Bien. después me corrige el nombre, porfa. Ah, ya. Es que yo lo puse rápido, pero no hay problema. Excelente, de ahí le corrijo su nombre. Lizzy Ya, con 12. profesora, gracias. Sí, no te preocupes. Bien, entonces damos vuelta a la hoja, cambiamos de actividad, de contenido y vamos a ingresar hoy día a este nuevo módulo que es el módulo de estadística. Vamos a trabajar, este módulo está dado para 4 clases, donde dentro de las 4 clases vamos a hacer casi de cada uno de los contenidos, vamos a trabajar una aplicación. Hoy día, en esta primera clase, vamos a conocer lo que es estadística. La próxima semana vamos a trabajar SIGE y yo de aquí al mañana viernes, el fin de semana, les voy a mandar el material para que lo puedan imprimir, para trabajar con libros de clase y todo lo que es asistencia, toma de asistencia, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver algunas funciones de inspector general y vamos a conocer algunas situaciones con respecto a el sistema de cuando hacemos el report de accidente y otras situaciones que está acá en otras funciones que va a hacer que hace el inspector. ¿Ya? El sistema de información general del estudiante, cómo ustedes tienen que trabajar en la parte administrativa cuando les toque. Y hoy día nos vamos a dedicar 100% a trabajar. Y una vez que al final hay una actividad que ustedes la van a presentar, pero corta, rápida y precisa, en la próxima jornada, que es el próximo miércoles. Bueno, partimos entonces. ¿Qué entienden ustedes, chicas, mientras yo cambio? ¿Qué es la estadística para ustedes? ¿Qué entienden por estadística? Yo de mi parte creo que son como gráficos, Bien, ya. como cuando dicen, por ejemplo, no sé, en tal colegio hoy día el lunes se va a realizar, va a haber estadística, por lo tanto los niños salen más temprano de clase y se trabaja en el tema con gráficos, yo creo el tema de los horarios, esas Bien. cosas así me imagino. Ya, por ahí va. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra idea de lo que es estadística? Acuérdense que estamos iniciando nuestra clase. La asistencia, la estadística y la La asistencia. asistencia, la asistencia de los niños, puede ser. Bien. De La los... asistencia Es como se llevar llama- un control. Ya. ¿Es como organizar datos? Datos, bien. La asistencia tiene datos, o sea, la estadística tiene datos, bien. ¿Han Y hecho organizarlo. estadística ustedes algo? Y se separa por hombres y mujeres, se separa la estadística. También, sí, dependiendo. Bien. Bueno, con todas esas ideas que me han dado, ¿ya? Yo les voy a contar ahora qué es la estadística, porque de eso se trata hoy día. Déjenme achicar esto ahí. Bueno, vamos a generar la estadística. Antes de generar la estadística, ¿no es cierto? Ya ustedes ya me indicaron, ya más o menos, dice, el objetivo de este módulo es conocer y aplicar estadística, sistema SIGE, el libro de clase, vamos a ver todo lo que es asistencia, etcétera, etcétera, las funciones del inspector, ¿no es cierto?, para llevar bajo normativa los diferentes registros dentro del sistema educacional.
Salimos del aula y ahora volvemos al área de inspectoría. Recuerden ahora que estamos en esto que es inspector educacional, que cumple función de repente de inspector de paz. Pero no se dejen nunca llamar, yo quiero contratar a un inspector de paz. Ustedes no están puro en el patio. El inspector educacional cumple muchas funciones. Entonces, ese es el objetivo que vamos a trabajar, y espero en 4 clases, a lo más 5. Si vamos ordenados, yo les voy a pedir, por favor, que cuando haya que hacer un trabajo, cuando haya que presentar, no me traten de no fallar, porque si no vamos alargando y se va a muchas que quieren ya terminar para tener su certificación. Entonces, una clase de un módulo, una otra, al final se alarga un mes. Entonces, tratemos de ser responsables para que podamos ya ir, las que tienen que ir cerrando, así como cerró hoy día, igual. Ya tenía que haber cerrado como en 2 clases anteriores. Bueno, entonces, hoy día el objetivo de nuestra clase, y aquí estamos reforzando un poco lo que vimos en el aula, cada profesor, cada uno enseña, no tiene que hablar del objetivo, a dónde quiere llegar. ¿Qué vamos a conocer hoy día? Obvio, conocer y aplicar los fundamentos básicos de la estadística a las múltiples funciones del inspector educacional. No dejando de lado que la estadística yo la ocupo como profesora, la ocupo en mi casa, la ocupo en muchas partes, en muchas situaciones. La estadística es algo que uno inconscientemente lo hace. Por ejemplo, voy al supermercado, voy a comprar las cosas del mes, o del 15 días o de la semana. Veo la mercadería, ¿qué me falta? Esto, allá. Tengo un conteo, ¿no es cierto? Tengo el dato que me falta arroz, azúcar, fideo, etcétera, etcétera. En la escuela, ¿cómo yo aplico la estadística? ¿Cuántos niños vinieron cuando vinieron en la jornada? ¿Cuántos llegaron atrasados? En mi clase, en una prueba, ¿cuántos aprobaron? ¿Cuántos reprobaron? ¿Cuántos tuvieron entre 6 y 7, entre 5, 5, 9, 4, 4, 9, etcétera? Entonces, la estadística nos va dando, ¿no es cierto?, cómo yo voy reuniendo datos y después los hago tangibles, observables. Entonces, vamos a conocer en esta instancia lo que es el concepto de estadística. La estadística es una disciplina científica, hay una carrera en la universidad, en los institutos, que se llama estadístico, que es el que va llevando todas las cosas. No olvidemos que en el tiempo de la pandemia todos los días salían del Ministerio de Salud, el ministro, el subsecretario, a dar, ¿no es cierto?, la estadística de cómo estaba sucediendo, cómo estaba la pandemia, el coronavirus, ¿no es cierto?, en las distintas regiones. Aumentaba, bajaba, cuántos muertos, cuánta gente se salvaba, en fin, todos esos datos es reunir datos, y no podemos decir, en Antofagasta habían paredes como 4, en Iquique habían como 10 paredes, no, datos fidedignos. Entonces, la estadística es una disciplina científica que está asociada a la matemática, ¿ya?, que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos, con el fin de obtener explicación. Yo del informe que tengo con ustedes acá, yo puedo decir, como en otros módulos, 10 aprobaron, tengo 2 pendientes y 3 se retiraron, por ejemplo. Aquí en este momento están todos aprobando, entonces 100% de aprobación. Entonces, los datos estadísticos son muy importantes, y la estadística en toda instancia, en el profesor, en la escuela, en el área de inspectoría, en el área de la dirección, en todos los estamentos. Por ejemplo, en el PIE, ¿cuántos niños tengo con necesidad educativa especial? Ya, tengo 50. De esos 50, ¿cuántos tienen TEL? ¿Cuántos tienen? Los voy clasificando ya. ¿Cómo ha ido el avance? En fin, cuando uno hace una reunión de apoderados, siempre da datos estadísticos e informa cómo va, ¿no es cierto?, el desarrollo de cada uno de estos, de los contenidos, de los aprendizajes que yo he enseñado. Entonces, la estadística es fundamental. Por eso que yo se las voy a explicar y me doy una clase, porque acá ustedes tienen que tener, porque lo van a ocupar en muchas situaciones. Entonces, ¿qué es la estadística y para qué nos sirve? ¿Por qué yo ocupo estadística? Como yo les decía antes, una rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, organizar
datos, números. Sí, fíjense que yo tengo en el primero A, que al final, ahora el primer semestre, hay 10 niños que están reprobando. En el B hay 4 y en el C hay 10. Ah, ¿y por qué? Hay que analizar. Ya de esos 10, ¿cuántos están reprobando en qué asignatura? Entonces uno va desglosando y va dándose cuenta y va tomando decisiones. ¿Qué pasó con esos niños? A lo mejor niños que no vinieron a clase, que no cumplían con su material, que no hicieron pruebas, no sé. Entonces el profesor siempre a fin de semestre, y yo la próxima clase voy a iniciar la clase con un informe que yo hacía cuando era evaluadora de verificación estadística por cada una de las actividades que yo llevaban los profesores, y les voy a mostrar cómo el profesor o en las escuelas presentan la estadística por parte de quien está a cargo del área de la evaluación, y después esa misma estadística los profesores la debieran multiplicar en los cursos, ya, en sus reuniones. Entonces es muy importante que la estadística, ¿no es cierto?, me va a llevar a poder resolver por qué en matemática hay tantos reprobados, por qué en el otro curso está en ciencia, por qué en el otro curso hay muchos reprobados en inglés, no sé. Hay que buscar, entonces busca, ¿no es cierto?, resolver problemas. Puede que los niños no hayan entendido, no hubo una retroalimentación, no se realizó la unidad como corresponde para que el niño aprendiera, o esos niños que reprobaron faltaban siempre a clase, no dieron bien las pruebas, dieron las pruebas todas juntas. Entonces ahí se va viendo y se va analizando y se va generando, ¿no es cierto?, medidas remediales. En las unidades educativas todo debe tener una medida remedial, cosa que si el primer semestre yo tengo tantos reprobados en matemáticas, bueno, tengo que bajar eso, pero no para regalarle las notas, sino que ver qué es lo que no entendieron, para reforzarlo, vayan aprendiendo y puedan continuar con lo otro. Muy, muy importante. Esto nos lleva, ¿no es cierto, chicas?, a que la estadística tiene función, o sea, cumple una actividad importante en la unidad educativa. Entonces, la función principal de la estadística tiene que ver con la recolección, no de papel, recolección de datos. Organiza esos datos, por ejemplo, si tengo en todas las asignaturas, yo voy a tener ahora fin de semestre reprobado, organizo ya cuánto en matemática, cuánto en lenguaje. Los presento, sé que está Juanito, Pedrito y María José y Lorena, son los 4 más reprobados en matemáticas. Tengo. Analizo la estadística que me va a servir con esos niños, ¿cierto? Analizar por qué esos niños reprobaron. Ahí hay que ver todas las causales aquí por haber. Y voy a interpretar datos cuando yo trabaje y lo haga en un gráfico. Porque después yo digo ya, el lenguaje de 45, 35 aprobaron y 5 reprobaron. Pongo arriba ahí, aquí por ejemplo ya, 35 aprobaron y 5 reprobaron. Entonces voy mostrando el dato y lo voy haciendo más visual. Pero aparte de hacerlo visual, un apoderado me decía, profesora, ¿y qué va a pasar con estos niños que reprobaron? Porque ahí está mi hijo o mi hija. Esos niños yo estoy dando la estadística, pero de regreso del semestre, por ejemplo, de vuelta a vacaciones, voy a llamar a los apoderados para que veamos, yo tengo estas situaciones y queramos ver medidas remediales para mejorar, o le da el profesor, siempre el profesor que es bien organizado, le dice al apoderado que está reprobado, mire, aquí yo tengo todos estos documentos, tengo todo esto que su hijo no aprendió, aquí hay material, llévelo para que en vacaciones pueda reforzar, porque eso es previo para los otros. Bueno, ahí el profesor hace el análisis y trabaja directamente con el apoderado y también con el estudiante. ¿Cuáles son los beneficios de la estadística? ¿Por qué yo todas las situaciones las tengo que llevar a estos datos? Porque así yo tengo, ¿no es cierto?, el uso de la estadística y en general del análisis de datos, de los proyectos, de las pruebas, de las evaluaciones, de la asistencia. Mira, tuve un curso que durante el año tuvimos un 70% de asistencia, baja asistencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Apoderado, por favor, el otro semestre, mejorar la asistencia, que Nico mañana no viene porque el jueves viene me voy a Antofagasta y me acompaña. Esta tarde, ya.
hay muchas situaciones que inciden a veces en que los niños les va mal. Y bajo, ¿no es cierto?, la asistencia, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ver los beneficios para lograr, ¿no es cierto?, mejoras en las ventajas. ¿Qué significa tener el beneficio de la estadística? Evita dar por validadas afirmaciones e ideas infundadas. O sea, cuando yo hago un gráfico es porque ahí sí tengo 30 aprobados en el colegio, 30 están. A ver, levanten la mano los 30 apoderados que tienen su hijo, 30, ya. ¿Qué pasó con esos 10? Tenían entre el 3,9 y el 1, ya, están reprobados. Entonces, siempre la estadística nos tiene que cuadrar con el total. La estadística, si yo voy poniendo en datos, ya les voy a mostrar lo que son los gráficos, permite argumentar decisiones encaminadas a conseguir mejoras. O sea, ¿qué pasó con esos niñitos que reprobaron? Hay que hacer un plan de reforzamiento, hay que llevarlos a donde hay profesores que son volantes, que le hacen reforzamiento, etcétera. En la casa el papá también tiene que apoyar, o sea, por todos los lados hay que buscar, para que esos niños desde el lado de reprobado pasen a los aprobados. Y por sobre todo ya aprendan los contenidos que siempre son previos para lo que viene. Evidencias y datos objetivos. Favorece una metodología de trabajo sistemática. O sea, yo siempre al apoderado cuando estoy en reuniones o cuando hay en entrevistas, le digo, sí, él va bien, le muestro el libro, sí, va bien con su nota, va a aprobar. Pero este otro chico que viene apoderado, no, mire, tiene un 3, tiene un 3,5, se sacó un 5,5, la última nota se sacó un 2. Si yo hacía a rápido ver sumo divido, le dan un 3. Está reprobando. ¿Usted sabía todas esas notas? Hay papás que van siempre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo? Entonces también se van buscando todas las situaciones que puedan favorecer para que ese chico mejore en el caso de eso. La profesora también hace estadística de cuántos contenidos pasó. Ustedes vieron que hay 4 unidades que hacen todas las asignaturas. En el primer semestre te alcanzó a pasar las 2, o pasó 1,5, o pasó solo 1. ¿Ya qué tiene que hacer? Priorizar. Ahí bueno, ahí ya tiene que llegar con indicaciones de la unidad 3. Entonces, la estadística que después se lleva a todos estos valores, a estos gráficos que hay de mucho estilo, nos lleva justamente a yo poder detectar y visualizar en modo de un dibujo, ¿no es cierto?, de colores, en cómo yo estoy realizando este proceso educacional. Si yo tengo toda esta idea, tengo toda esta situación, lo tengo que llevar a gráfico. Entonces les voy a contar y les voy a explicar qué es un gráfico. El gráfico es la representación de datos. Por ejemplo, acá yo tengo que tener, si yo hago un gráfico de barra, ya les voy a mostrar cada uno de los gráficos. Acá, ¿cuántos alumnos lograron el 7? ¿Cuántos lograron el 6, el 5, el 4 y en la nota del 3,9 abajo? Lo puedo ir haciendo por de lenguaje, esta puede ser matemática, puedo ir haciendo, o puedo hacer un gráfico circular. Ahora que uno utiliza el formulario, entonces uno lo hace y después le pone generar gráfico y al tiro nos da lo que se llama el porcentaje y nos muestra el gráfico. Entonces, los más gráficos, antes uno los hacía con papel milimetrado, los pintaba, los rellenaba, pues ahora la tecnología lo hace prácticamente al tiro. Cuando hay una votación online, termina y al final aparece el gráfico. ¿Cuántos votaron? ¿Cuántos retuvieron? ¿Cuántos eran el total? Entonces ahora para el profesor todo esto es súper rápido, ¿ves? Y es más rápido. Entonces el gráfico, tal como se los digo, es una representación de datos. Aquí están todos los datos, están los 45 alumnos del curso de matemáticas. La visualización de los datos por medio de diferentes formas de representación, en un gráfico de barras, en un gráfico circular, en un gráfico a lo mejor de oscilación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que nos van a ayudar a detectar patrones, tendencias, relaciones y estructura de los datos. O sea, uno visualmente decir, uy, mira, la mayoría llegó al 6, entre el 6 y el 7, el otro poco, pero son poquitos a lo mejor los que no alcanzaron el 4. ¿Ya? Entonces ahí uno va sacando análisis para, pues toda la verdad que si ustedes miran y buscan,
en muchas, en el tiempo, en el clima, de repente en las edades. ¿Qué edades tienen los niños en los cursos? Hay tanto en las escuelas, tenemos niños de esta edad, entonces siempre todo se representa con. Entonces, el gráfico, obvio, no es para que se lo aprendan, pero sí yo les puse que el gráfico tiene muchas partes. El gráfico, ¿no es cierto?, tiene un eje vertical, tiene un eje horizontal, ¿no es cierto?, que es el que van a colocar los datos, tiene líneas divisorias que puede ir de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, o 10, 20, 30, 40, 50, entonces yo llego ahí a los 45 alumnos, por ejemplo. Tiene el título de qué es ese gráfico, tiene áreas donde uno puede graficar, ya tiene el título, este es un gráfico de rendimiento del primero A, ya. El otro gráfico, rendimiento del primero B. Yo en la próxima clase les voy a presentar, porque ahora no creo que alcance, porque hay hartas cosas. Los datos que vienen siendo, ¿no es cierto?, las barras que yo voy utilizando, si lo hago manual, o si yo lo hago en forma online, ¿no es cierto?, me pongo todos los datos y el Excel me da el gráfico. Eso que quienes van a hacer Excel con el coordinador, hagan que le hagan hacer todo esto gráfico relacionado a lo que es la actividad educativa. Las categorías, aquí puede ser el primero A, el primero B, el primero C, el primero D. ¿Cómo les fue en los ramos? ¿Cuántos aprobaron? Se puede hacer un gráfico de todo lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, estas son las partes básicas de un gráfico que es importante, porque a lo mejor ustedes no tenían idea. Es que vertical, eje horizontal, donde yo las líneas de división para yo poder contando o colocar los márgenes de, y así sucesivamente uno lo hace. ¿Cuál es la función de los gráficos estadísticos? Nos permiten conocer, analizar y comparar visualmente, rápidamente, datos sobre evolución de una o varias magnitudes, situaciones, notas, etcétera, etcétera, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo puedo hacer que es un gráfico de frecuencia, puedo tener aquí, tengo 4 primeros, A, B, C, D. ¿Ya? ¿Cómo parte el primero A? Mira, va subiendo, va súper bien. Por ejemplo, en la asistencia. El primero B en verde, ay, que tiene baja la asistencia. El primero C, aquí tuvo buena asistencia, aquí bajó, subió, en fin, ya subió buena asistencia, pero en estos tiempos de resfrío, pum, bajó. El primero D, hoy empezó con mediana y bajó, o sea, no llegó al marco de asistencia. Entonces yo puedo trabajar con el tipo de gráfico de acuerdo a la situación. En educación, por lo general, uno ocupa el de barra y el circular o de torta, que le llaman. Y para yo poder trabajar con los gráficos, tengo que aprender conceptos. Es muy importante, así como ustedes hablaban el otro día aquí, en estos cursos ustedes han aprendido muchos conceptos relacionados a la educación. Aquí en estadística también es muy importante siempre hablar con conceptos que se apliquen al trabajo de la estadística. En estadística se usa mucho el dato que se llama población. Una población en estadística es el total de individuos o conjunto de ellos que presentan o podrían presentar un rasgo característico. Por ejemplo, yo esto la puedo asociar a la escuela. ¿Cuántos alumnos en total tiene la escuela? 500, ya. Esa es la población de la escuela. ¿Qué otro me pueden dar? A ver, ¿quién otro puede decirme otro dato de población? ¿Cuántos son hombres, cuántos son mujeres? No, ahí ya estamos, no, ahí estamos después variable, no. Dato, Yeah. población, es la totalidad. Por ejemplo, ¿qué puedes decir? Dato hombre, mujer de una escuela. Bien. ¿Qué está más? La edad. Las edades, bien, esas son variables. Población, ¿cuántos profesores hay en la escuela? ¿Cuántos auxiliares? ¿Cuántos asistentes de la educación? ¿Cuántos papás hay a lo mejor con estudios básicos, medios, universitarios? ¿Cuántos apoderados tengo yo en la escuela? Si tengo 500 alumnos, debo tener por lo menos 1000 y tantos. Si tengo mamá, papá, pero más o menos.
Entonces, la población es todo. En un curso, ¿cómo es la población? Todo el curso. Todo el curso viene siendo la población. El primero A, el primero B, el primero C. Dato, primero A. Población, primero B, el curso completo. Y así sucesivamente todos los cursos. ¿Me entienden lo que es población? ¿Sí? Sí. Por eso Sí. que se lo puse ahí. Sí. Población es todo el conjunto de lo que yo quiero analizar. Población de quien, ahí ustedes quisieron, primero A, segundo, tercero, esa es la población. La otra población, la escuela. ¿Cuántos estudiantes tiene? ¿Cuántos profesores? ¿Cuántos asistentes? ¿Cuántos de esos profesores son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas niñas? Etcétera, etcétera. Uno puede sacar muchos datos. Entonces, es muy importante en estadística uno conocer, te lo hice así bien grande, porque esto yo lo volví a rehacer este PPT, porque tenía uno antes muy fome, le puse un color fuerte y le pongo la imagen. Entonces, vuelvo a reforzar, la población es todo el conjunto de lo que yo voy a querer, ¿no es cierto?, conectar, o voy a querer, ¿no es cierto?, revisar. De esta población, yo ahora saco a muestra. Es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio. La población viene siendo el universo y la muestra un grupo. Por ejemplo, del grupo curso, yo tomo a un grupo y les hago, por favor, silencien el no micrófono. Y saco algunos al azar, puede ser, o no sé, y saco algunos para una encuesta. ¿Ya? Esa es una muestra. Cuando ustedes le dicen, tráiganme una muestra de sangre, una muestra de orina, ¿qué hacen ustedes? Sacan un poquitito, porque nos llevan todo, por ejemplo, toda la orina, que tienen que, entonces una muestra es un poquito, parte de, ¿ya? Entonces acá en estadística, la muestra es una parte de la población, y la población es el total. Correcto. ¿Captan? Sí. Ya, bien. Vamos, puro concepto, hoy día es puro concepto que van a tener que aplicar para la próxima clase. Luego está la variable. La variable, ya llevamos, este es el tercer concepto, es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores. Puede medirse o observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras, es decir, si forman parte de una hipótesis. ¿Cómo yo puedo explicar, a lo mejor más tangiblemente, una variable? A ver. ¿Cómo fue la pregunta, profesora? Es una variable. Yo lo sé. Se los expliqué aquí en la parte teórica. A ver, analicen, piensen. Depende del curso, de que se esté puede haber una variación entre un curso que nosotros son 35 alumnos y en el otro son 30. Bien. Va a haber una variación. Hay una variable en cuanto a cantidad de estudiantes. Muy bien. No todos los cursos a veces tienen completo. Muy bien. ¿Qué otra situación yo puedo obtener como una variable? Muy bien, ¿quién me dijo eso? Benita. Profe, ¿cuántos alumnos por curso hay con necesidades educativas especiales, por ejemplo? Bien, ¿no es cierto? Si yo los veo en toda la escuela, voy a darme cuenta, ¿no es cierto?, que en un curso hay 4, en el otro hay 5, en el otro hay 3, o en algún curso hay ninguna. En la otra que pueden haber una variable así alta, puede ser en la cantidad de profesores y la cantidad de auxiliares del aseo. Bien, ¿cuántos profesores? ¿Cuántos de estos profesores, no es cierto, de todos los profesores que hay en la sala, cómo está la asistencia a la clase? También. Oye, es re variable, porque hay días que está la planta completa, pero hay otros días que faltan 8, 9, 10 profesores que se enferman. Una variable entre hombres y mujeres en el curso, porque también se separa. Hombres y mujeres. Mujeres, sí.
Sí, La se separan. variable, bien, ve que van pensando ustedes, bien importante. La asistencia es una variable. Sí, también. Sí. Sí, porque es todos una los variable. días yo no tengo la misma asistencia. No. Ujú. La Sí. primera semana de marzo y 10%. Ya en abril a lo mejor hay uno que al médico bajó la asistencia. Otro día subió la asistencia. Entonces, la asistencia en una escuela es Variable. Variable. La asistencia a los apoderados a las reuniones. También es Variable. variable. Sí. También. Muy variable. Van siempre los apoderados de los niños que son mismo. los mejores. Y los que se necesitan no van. Es variable. Nunca va al 100%. Por A, B, No. C, D, F, G. Ahí hay otra variable, ¿se fijan? Por el horario, sí, por muchas cosas. Bueno, captamos entonces que es una variable. Sí, ¿Ven? profesora. Que lo Sí. conectaron ustedes, lo sacaron ustedes. Bien. Variable, lo que me decían delante, edades, color, peso, nacionalidad, ahora que hay tanta nacionalidad en los colegios, gustos, preferencias, etcétera, 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 etcétera. Yo puedo lograr muchas variables en muchas situaciones. Variables, las notas, como Pedrito, fíjate que siempre se saca siempre una buena nota, siempre está entre 6, pero de repente no sé qué pasó, pum, bajó. Se me está sacando 4, se me está sacando 6, volvió al 6 y volvió a bajar. Entonces, ahí hay variables en notas. ¿Qué está pasando? El profesor también se pregunta. Se dan cuenta que la variable es por esto, porque el clima, el tiempo varía. Sí. Porque Sí. hay Sí, un día que mucho. está Acá en con el sur sol, estamos con un tiempo muy malo. allá están ustedes con tiempo, pero ayer, ¿cómo estaba el tiempo? Ayer hubo un poco de sol. Ya, hoy día, Lluvia, viento. ya, varió el tiempo. Sí, Sí. también varía mucho el calor. Ayer había calorcito, hoy día está muy helado, mucho frío. La variación de la temperatura. Ahí está, esa es una variable, ¿ven? Que ustedes mismas Sí. están sacando y aprendieron lo que es el término variable. Vimos variable, vimos población, muestra. Ujú. Población es el todo, la muestra Ujú. es un uno, ¿no es cierto? Bien. Sí. Una cantidad. La variable es Una- una cantidad pequeña que se saca de No, la variable población. es cuando va fluctuando, cuando va cambiando los valores, van cambiando, por ejemplo, la asistencia. Estos meses la asistencia es pésima, porque un día usted tiene Sí. 30, al otro día fueron 15, mañana pueden volver 20 y así. Eso es variable, que nunca es igual. Bien. Y dentro de las variables, para que ustedes vean, yo lo estoy poniendo en varias cosas nuevas hoy día, ¿ya? Dentro de las variables hay dos tipos, variable cualitativa y variable cuantitativa. Cuantitativa. ¿Quién me puede cualitativa? Viene A de ver. calidad. ¿Ah? Cualitativa de calidad y cuantitativa de Cualitativas son número. como ¿De las cualidad cualidades. Las de la cualidades persona o no? Sí. Ya las cualidades, y la por ejemplo, ¿cuántos niños en la sala yo puedo ver que son respetuosos? Ah, tengo a Juanito, a Pedro, María, ya de los 40 tengo 20. Cualidades. ¿Cuántos niños de este curso tienen cualidades deportivas? Ay, se le encuentra, ay, acá me resulta que de todo esto saco datos y tengo 30 que son 100% deportistas. Cualidades. ¿Se dan cuenta? Cualitativa. Es como que la cuantitativa es como datos numéricos, por así decirlo. Y la cuantitativa es de cantidad. Mm. Cantidad. Claro. Cuanti, de cuántos. Entonces, una variable cuantitativa es decir, ¿cuántos varones y cuántas damas hay en la escuela JJ? Ahí los tengo que contar. Primero por curso. ¿Cuánto hay en el primero A, varón y B? ¿Cuánto hay en el B? Y así sucesivamente, pues sumo todos los datos y me da cantidad de varones, cantidad de damas. ¿Cuántos van al desayuno? Tanto. Mm. ¿Cuántos reciben el sobre escolar ese que dan los útiles escolares? Cuantidad, ¿cuánto? Entonces, ¿cuántos, por ejemplo, se matricularon en diciembre
En una escuela, el ministerio pide el dato, por ejemplo, terminó la matrícula el 26, 27, al día siguiente hay que mandar cuántos se matricularon al ministerio. ¿Y saben para qué? Para que en febrero lleguen los libros. Por eso que cuando uno se matricula en diciembre, en febrero llegan los libros y se los entregan. Pero uno que se matriculó en marzo, le llega como en abril o como en mayo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es súper importante la estadística. Ahí hay un dato. Ya, si la escuela tenía 600 y se matricularon 500 libros llegan. Toda la asignatura para todos los cursos, para todos los que se matricularon. Y los otros 100 que no fueron por ABC, que se matriculan en marzo, terminada ese tiempo de matrícula, que es febrero y la primera semana de marzo, el director manda el dato al ministerio y recién le mandan los otros libros. Por eso que es súper importante hacer la matrícula en diciembre. Si no, uno en marzo no tiene los libros, a veces no llegan en abril, no llegan en mayo, llegan en julio, a veces ni llegan. Muy importante. Ahí se ocupa mucho la estadística. ¿Cuántos estudiantes, por ejemplo, están exentos de matrícula por ABC? ¿Cuántos estudiantes están exentos? Porque si hay 6 alumnos, 6 hermanos, paga uno nomás el centro de padres y no pagan los 6. Se fija, ahí hay variables y ahí hay también situaciones que se van viendo y que te lo da la estadística. ¿Se dan cuenta, chicas? La importancia que tiene la estadística en la unidad educativa. Yo creo que todas de una u otra manera, las que han trabajado, colegio, en cualquier otro lado, de repente los inventarios a fin de año son estadísticas. En los locales comerciales, en las escuelas, antes de irse la primera semana de enero, los asistentes de la educación empiezan a hacer inventario, y antes que esté el profesor, la sala, el pizarrón, el data, anota, va, timbre listo, entrego la sala con todo esto, lo mismo que me entregaron el mundo. Se rompieron 3 sillas, ya, forma. Eso es cuantitativas, ¿se dan cuenta? Siempre uno está haciendo estadística. ¿Ya cuántos niños se matricularon? Termina el proceso de matrícula y le llaman rector, pasa a una inspectora. ¿Cuántos se matricularon hoy día en la mañana? 3. En la tarde, 20. El otro día, tanto ya. ¿Cuántos se matricularon en los 2 días de matrícula? Uno suma y entrega un papelito y se entrega el dato de matrícula. Y ahí en esos procesos ustedes también como inspectores también van a estar. ¿Cuántos, por ejemplo, ya se matricularon para 3 primeros? Se matricularon, pero después hay que seleccionando para el A, para el B y para el C. ¿Qué se toma en cuenta? La edad, se separan niños, niñas, para que los cursos queden equitativos, las edades, si ya son todos como de la misma edad, en fin, de qué colegios vienen, cómo vienen su desarrollo, cuántos niños con necesidades educativas especiales. Para Los que repitentes. Los repitentes. Los repitentes. En primero básico no quedan repitentes, a no ser que el papá lo quiera. Pero bueno, en cualquier curso, los repitentes siempre hay que dejarle en el curso anterior. Entonces ahí uno ocupa el inspector general y la jefe técnico, trabajan, y todos los que estamos en el área, cuando estaba yo, en el área de la parte direccional, pura estadística. ¿Se dan cuenta? Que es muy importante el conocer y darnos cuenta que la estadística a veces nos lleva a que el trabajo se simplifique. Bien. Vamos ya con estos datos. Bien, y ahora vamos a otra parte teórica que es el dato. ¿Qué significa dato estadístico en matemáticas y por consiguiente en estadística? Un dato estadístico es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Es la característica mediable o descrita mediante un valor o atributo de un elemento de estudio. ¿Cómo puedo yo decir cuál es el dato? A ver, si piensan así igual como recién y lo sacamos usted por deducción, por análisis, porque yo se lo puedo dar, pero me gusta que ustedes vayan aprendiendo qué es el dato. Como profesora, ¿Son las disculpe, no se informaciones que escucha se muy bien. recopilan? ¿Ah? ¿Qué es el dato en estadística? Esto es como decir Sacar la cantidad de Napoleón. Sacar la cantidad de alumnos. La cantidad de algo, el dato.
Es la Ujú. información que se... La cantidad. Es la La información. información que Correcto. uno necesita para hacer una estadística. Correcto. Para usted poder hacer un análisis necesita un dato. ¿Cuánto ya? Quiero ver en mi curso cuántos niños hay con necesidad educativa especial. Entonces, a la reunión del apoderado le pregunto, ahí dentro de una encuesta ya. Entonces, después yo reviso la encuesta, hay 5. Listo, obtuve el dato. Necesitaba saberlo. ¿Cuántos estudiantes son corto de vista? Que usan lentes o que a veces no se los ponen, ya, para sentarlos adelante. Entonces, el dato es la cifra. El dato, por ejemplo, ya yo terminé el semestre, o hice una prueba y me arrojó que tengo 6 niños que les fue mal, 3, 9, hasta un 2. Ese dato, todo eso, el dato que tengo a Juanito, a Pedrito y a tanto que tengo en datos, yo tengo que analizarlo y ver cómo remedio. Entonces, ¿cómo hago, no es cierto, para mejorar? Entonces, el dato puede ser en edad, peso, en estatura, cuántos apoderados hay en los colegios particulares, católicos, cuántos están casados, cuántos no casados, qué escolaridad tienen, lugar de nacimiento, en la familia solo está la mamá y el papá, los niños están cuidados, están bajo la tutela de los abuelos, etcétera, etcétera. Todo lo que yo quiera Sí. recolectar es dato. ¿Se dan cuenta? Sí, se usa mucho esas cosas, profe Lina, mucho, mucho, mucho. Mucho, en todo, Sí. en todo. Sí. Todas estas encuestas que hay ahora del COVID, Sí. de que a uno le da nada, ya, haga la encuesta, ahí está, tienen el dato que la señora Benita Delgado está postulando a un bono, ese es un dato, está la otra, después los agrupan y usted ve si tiene acceso o no tiene acceso que le paguen También ese se bono. le pregunta a los datos de los niños si hace religión, qué tipo de religión. Claro. ¿Y todo este Sí. rato para qué? Para formar el curso y para que la persona profesora de religión vaya a hacer la clase. ¿Te Ujú. fijas? Entonces, datos Sí. es todo, como le dijera ¿La yo, información? exacto, tiene Sí. toda la razón. Toda información que me va a Información. permitir agrupar, ¿no es cierto? Y después, por supuesto, generar clases. Y yo ahí después puedo generar un plan. Captamos entonces lo que es datos, ¿cierto? Claro, Sí. lo principal para poder hacer una estadística. Hay que tener el dato para hacer estadística. Primero ya, Sí. que voy a hacer de mi curso, ¿qué curso es? Primero A. Ya. ¿Qué dato voy a tener? Todas las asignaturas. Ya, ¿cómo le fue en cada una de las asignaturas? Entonces ahí voy teniendo los datos, para con esos datos yo llegar a hacer un gráfico. ¿Se dan cuenta? Para poder explicarlo más visualmente. Bien, datos estadísticos. Nombre. ¿Y aquí qué hay? Edades. Entonces yo los puedo agrupar. ¿Cuántos hay de 35 papás, por ejemplo? ¿Cuántos hay de 26, de 21, 25? O sea, de 35 hay uno, 36 hay uno, 33 uno, 36 hay dos, entonces voy a agrupar. Ahora, si yo me quiero poner más exquisita, y no lo voy a hacer porque yo acá necesito que ustedes sepan lo básico, hay datos que son cualitativos y datos cuantitativos. Eso se saca por, y dentro de los cuantitativos, cualitativos, hay otras derivaciones, pero no me interesa. Lo único que yo quiero que ustedes sepan es que hay datos cualitativos y datos cuantitativos. Cualidad y cantidad. Eso para ustedes es lo que más necesitan. ¿Estamos? Bien. Así. ¿Qué es un parámetro? Profesora, disculpe. Dime. Antes, para quedar más clara, entonces la cuantitativa sería como los datos numéricos. Y, cuantitativo de cantidad, ¿cuántos? claro, 1, 2, y 3, 4, 10, la 20. cualitativa sería como los no numéricos, por así Los decirlo. no numéricos, correcto. Correcto, Lizzy, excelente. Ya, Eso me profesora. gusta, que vayan deduciendo ustedes mismas, porque así uno aprende y no se lo aprende de memoria. Por eso que yo les voy preguntando y ustedes mismos vayan deduciendo. Muy bien. ¿Ves que todos vamos aprendiendo de todos? Excelente. Parámetros. ¿Qué es el parámetro? ¿Cómo estamos en la hora? Bien. El parámetro, un parámetro estadístico es un número que se obtiene a partir de los datos de una muestra. Los parámetros estadísticos sirven para sintetizar o resumir la información dada por una tabla.
Yo aquí tengo, ¿cuántos colores? 4. Y yo puedo, ¿no es cierto?, tener el parámetro de la asistencia al primer semestre. Y puedo decir que el primero B logró la mejor asistencia. El primero C le sigue. El primero A, ahí, y el primero D tuvo una asistencia súper baja. Entonces yo ahí mido y voy viendo cómo estuvo, por ejemplo, la asistencia. ¿Te das cuenta? Eso es parámetro. Yo aquí tengo a los 4 y puedo ir concluyendo, claro, ¿cómo tuvo la asistencia súper buena? Porque mira, aquí estaban todos iguales, esta descendió, subió ahí, esto hasta acá nomás, pero este otro, oye, llegó al pie de la asistencia, ¿ves? La otra se mantuvo en una asistencia. Entonces yo puedo sacar una serie de deducciones, de notas, de rendimiento, de cuántos papás, las reuniones, la verdad que yo, cuántos atrasos, de cuánta inasistencia, cuántos papás van a buscar a los niños a media mañana para ir al médico. El inspector después les va pidiendo muchos datos a ustedes como inspectores. Entonces, es muy importante que ustedes por lo menos tengan la idea de la parte estadística básica, porque yo no les voy a enseñar estadística de raíz cuadrada ni cosas complejas, porque en la escuela eso no se... Eso es poco de uno estudia ingeniería. ¿Estamos? Bien. Y cuando ya tenemos todo lo que llamémosle los ingredientes para, ahora vamos a conocer los tipos de gráficos. ¿Qué tipos de gráficos hay? De barras, histogramas, pictogramas, circular de pastel o de torta le llaman algunos, y polígonos de frecuencia. Entonces, cada uno de estos datos sirve, o sea, cada uno de estos gráficos, chicas, sirve para llamémosle para agrupar datos, para exponer datos de la manera más legible y más que la persona se dé cuenta el por qué yo estoy haciendo este gráfico. Por ejemplo, estos son de volumen. ¿Para sacar porcentajes? No, si los gráficos te indican los porcentajes, pero sí, ¿no es cierto? Este me da una situación plana, pero en cambio, por ejemplo... Como para tener los datos de una forma más ordenada para poder presentar. Ordenada, y también me da de volumen, de cantidad. Por ejemplo, este de Pisa o de Redondo te da de volumen, por ejemplo. Bueno, claro. Eso es importante que ustedes lo sepan. Vamos a conocer cada uno de los gráficos. Gráfico de barra es el gráfico más usado, el más simple. Los gráficos de barra resumen y comparan los datos categóricos utilizando longitudes de barra, largas barras, ¿no es cierto?, para representar valores, notas, asistencia, etcétera, 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 etcétera. Los gráficos de barra se componen de un eje, está todos los gráficos tienen un eje vertical y un eje horizontal. Y aquí arriba yo le pongo el título de lo que corresponde. El eje X representa categorías discretas que corresponde a uno o varias barras, de acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo el lenguaje. Yo la otra semana les voy a presentar cómo yo hacía. Lenguaje. De 45 aprobaron. O 30 aprobaron. Al 6, 7. Tanto entre 5, 5, 9. Tanto entre el 4, 4, 9. Tanto en el 4. Y todo esto de 3, 9 para abajo. Del 2 al 1, 9. Ya, al 1. Entonces yo represento. Ahora, si yo trabajo con esto y después le paso el informe, muestro en el documento al apoderado, le digo que acá hay 30 que están aprobados del lenguaje. Entonces le digo, apoderado, ustedes que están con su informe, porque todo esto uno lo hace con el informe nota. A ver, levanten la mano los 30 apoderados que están en este gráfico. Yo, profesora, yo 30, ya, acá, así, así. ¿Quiénes están? Aquí hay 5 niños. Yo, profesora, ya. Con esos 5 apoderados, al final de la reunión vamos a concertar una entrevista para ver, ¿no es cierto?, cómo yo mejoro esos rendimientos. Que estos niños pasen acá, acá, acá. ¿Te fijas? Cuando uno hace una reunión de apoderados, y aquí hay todo un trabajo que uno hace de las jefaturas. En la jefatura ya a los niños sí, les fue bien, y hablan así puras cosas sin datos.
En cambio, cuando uno hace una reunión con datos, ya, el apoderado se siente identificado, se siente que le están dando a conocer cómo está el rendimiento, etcétera, 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 y uno puede pasar las remediales a vías y por haber. Y es una reunión que surge efecto. Yo creo que es súper importante, por lo menos cuando yo era profesora jefe, siempre en la reunión decía, el lenguaje, hay 30 aprobados en la primera prueba, pero hay estos que están reprobados. Y así les iba dando prueba por prueba, o a lo mejor por asignatura. De tal manera, como ellos iban teniendo su informe parcial, ahí ellos iban dando cuenta, y a veces, mira, todas estas reuniones con los estudiantes, o a veces todo esto, cuando eran niños grandes, enseñanza medio, ya de quinto a octavo, yo lo hacía con ellos primero, y ellos acá firmaban el informe, si yo tomé conocimiento de mis notas, y ellos decían por qué les fue mal en los ramos, y después la reunión en la noche, yo hacía la reunión con la apoderada, y ya dije, adelante el informe, y cuando ya termine, lean lo que su hijo les puso atrás. O a veces hacía reunión afuera. Y todas estas cosas se le enseña, se trabaja a nivel de jefatura. ¿Y quién tiene que dar todas las indicaciones de cómo trabajar, cómo generar una buena reunión para análisis de rendimiento, análisis de disciplina, de trabajo, en fin, de todo lo que el apoderado observa, el profesor trabaja y observa en el curso? Una, el encargado de convivencia; dos, el inspector general; tres, el orientador, que es el que tiene que ir siguiendo la secuencia de cómo van los rendimientos, y obvio también la jefe técnico. Entonces es súper importante que los informes no se los mande uno a la directora, que los firme, no mira ni una cuestión, sino que los informes, por lo menos en mi caso, yo estaba a cargo de un ciclo, yo revisaba y veía, ¿no es cierto?, porque los informes se hacían por online, entonces yo me quedaba con los, se hacían y me llegaban a mí, entonces sabía, me llegaban los resúmenes. El lenguaje en el primero A, mira, hay tantos atrasados, después yo los empezaba a llamar para ir mejorando. Bueno, ahora con esto de la digitalización, hay muchas cosas que se hacen, y se hacen en un 2x3 y te dan súper buen resultado. Pero este es uno de los gráficos que más se utiliza en las escuelas. Luego está otro gráfico, ¿sí? Una consulta, por ejemplo, a modo de ejemplo, en un colegio, ¿quién es la que le toca, por ejemplo, realizar los gráficos? Para fin de semestre, lo hace Claro, la por evaluadora. ejemplo, como de repente dicen ya, los alumnos tal día salen más temprano porque es un día de estadística, y se juntan todos los profesores y todo, ¿y quién es la persona responsable de hacer los gráficos? En el caso de cuando yo era evaluadora, el profesor tenía que terminar el semestre, ponte tú, el viernes pasado, y yo tenía toda la semana, yo tenía que hacer los gráficos de los 18 cursos, entonces yo en la semana los hacía, y los tenía listos para el día viernes cuando hay análisis de rendimiento, la jornada de proyección. Y yo tengo esos informes, y por eso que les decía, este informe yo se lo voy a mostrar la próxima clase, para que ustedes se den cuenta cómo. Entonces ahí uno le presenta al profesor el mejor alumno, los mejores promedios, los alumnos que están repitiendo, incluso hay un área, no me acuerdo si yo lo hacía, y después el PIE, ellos entregan su informe de rendimiento de todos los niños con necesidad educativa de todos los. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo están rendiendo? En el caso de cuando yo estaba trabajando en el área de la evaluación, lo hacía yo. Entonces yo se lo voy a mostrar, no se preocupen, porque en la próxima clase voy a iniciar con eso, que ustedes se den cuenta. Y ahí yo hacía puro estos gráficos, ¿cierto? El primero A, y ponía todas las asignaturas, lenguaje, matemática, historia, ciencia, y ahí van uno con todos los chiquititos, el otro. Era un gráfico gigante, pero se hace, donde va lenguaje y cómo van los aprobados, a veces lo hacíamos aprobado, reprobado. Entonces, así se hace. Y uno se lo presenta al profesor, y después el profesor, en esa entrega de informe, el profesor debiera de presentar esto. Yo después le mandaba por online, por correo, le mandaba todo el informe, e incluso después yo hacía un informe de los primeros, cómo estaban los primeros, los segundos, los terceros. Es una pega de chino. Pero me imagino. Yo se lo voy a mostrar, si lo tengo ahí entre mí. Ya, profe, gracias. Es muy importante eso, y usted también al profesor, cuando, por ejemplo, ya una prueba, ¿cómo le fue, profesora? Y ahí usted puede poner, ¿cuánto? ¿Aprobado?
20 el aprobado. El aprobado entre el 5 y el 7. Ya, los otros aprobados entre el 4 y 4.9. Se pueden ir haciendo y el apoderado también va bien. Hay muchas formas de ir informando, porque uno por cada prueba no puede estar haciendo un gráfico. Es de chino. Profesora, Ajá. acá Telvina, nosotros, lo que pasa es que acá tengo muy malo el internet, no sé si me escuchan. Sí. Ya, mire, lo que pasa es que yo trabajo en el colegio y hay una plataforma que la estamos usando hace 2 años ya y vemos todo el tipo de gráficos. Como yo le comenté que en el colegio no hay inspector general, sino que está la inspectora que soy yo y yo me dedico a ver todos estos temas de gráficos, de estadística, Mire qué bueno. del SIGE, todas esas cosas las veo yo. Y se nos facilita el trabajo porque el colegio tiene una plataforma que se llama LIRMI. ¿Se llama LIRMI? No sé si la conoce. LIRMI. ¿La LIRMI? Sí. Sí. El otro hay otro Papinota y hay muchas plataformas que no pueden Claro. los colegios. Y esa plataforma nos facilita mucho a nosotros como para trabajar y nos entrega estadísticamente diario la asistencia por alumno, por curso. Uno Entonces, ingresa nomás y la plataforma le hace todo. Claro, es solo ingresar. Y gracias a Dios no tenemos ese trabajo de chino como usted que usted nombra, porque debe ser muy difícil. Por eso les digo que yo les contaba que yo lo hacía antes así. Después llegó la otra plataforma donde yo ingresaba nomás y me daba el gráfico. ¿Ya? Pero para eso también tenía que ingresar los datos para que me produciera el gráfico. Por otra plataforma que tenían allá en la escuela, que era el Papinota. Entonces por ahí yo entraba el libro digital, entraba la asignatura, veía como un libro de clase donde ponen las notas, iba viendo quién iba a nota. Todo ese trabajo tenía que estar todo el día yo entrando a todos los cursos para ver cómo iban las notas. Si habían alumnos que dieron, ya todos están con la primera nota, listo, van con la segunda, van con la tercera, de todos los 18 cursos. Pero con la plataforma para hacer este tipo de gráficos lo da solo. Muy bueno, sí, eso es súper importante. Hay varias plataformas ahora que antes. Y eso es bueno, y todos los colegios debieran de tener una plataforma ahora sí. Porque aminora todo lo que es el desgaste que uno tiene cuando hay que hacer esto en el fondo. También uno lo ingresa y te sale el gráfico. Pero cuando son tantos cursos es complejo. Qué bueno, Telvina, me alegro. A lo mejor tú en algún rato cuando tengas mejor internet, tú a lo mejor tienes todo para ingresar y nos puedas mostrar a las chicas ahí que a quienes no la conocen. Profelina, Profelina, en el colegio donde yo trabajo, la jefa de UTP es la encargada de hacer los gráficos y hacer todo eso. Sí, puede ser la UTP, puede ser la evaluadora, puede ser la curriculista, si todos de una u otra manera hacemos gráficos, o sea, vamos explicando cómo se va dando cada una de las áreas que uno tiene a cargo. Por ejemplo, el inspector general hace lo que es gráfico de lo que es asistencia, ya de los alumnos, de los estudiantes, de los profesores, de todo el personal. Yo hacía los gráficos en cuanto a notas, y de repente también, no solo gráficos, sino que hacía listados de niños que me debían, iban a los cursos, ya les mandaba la hojita, o a veces les mandaba por el Papinota la citación a la apoderada para que viniera, pero hay lo que más hago yo acá en el colegio es el tema diario de asistencia. ¿A qué se refiere? A los niños con atraso. Todos los días estoy en las salas viendo el tema del conteo para los niños, para la alimentación, para las colaciones, el tema de la locomoción. Eso viene en el segundo capítulo que estoy haciendo yo, sí. Me parece, bien, muy importante. Ahí vamos a ver las funciones que le puse: estadística, asistencia, libros de clase, ahí vamos a ver todo eso. Súper, bien. Bueno, te cuento entonces que acá todo eso se hace con el dato de gama. El histograma es una representación gráfica, ¿no es cierto?, que simboliza distribución de situaciones. Esto es más para empresas, para otras cosas, ya en los colegios casi no se ocupa. Aquí se va trabajando cuantitativo, a lo mejor cuánto llegaron, cuánto va bajando. Pero estos gráficos casi no se usan. Pero se los muestro. ¿Dónde se usan más, profesora, que no se escuchó?
Se usa más el de barra. Este histograma en las escuelas casi no se ocupa. Otra ¿Y el otra histograma forma, dónde se ocupa más? se ocupa más en la empresa, por ejemplo, en el área hospitalaria, por ejemplo, cuántos pacientes, cuántas casas se va ocupando, porque se va viendo cuántos llegan o se va dando de alta, en fin, tiene otra aplicación que hay Ya, que ir profesor. comparando, pero en la escuela casi uno no lo ocupa. El que ocupa es el de barra, que es El de barra. más didáctico, más dinámico y más aplicativo. Bueno, Ya. después está el pictograma. Uno cuando va entrando a las ciudades se da cuenta que hay esos tremendos lecheros que uno ve, café, baño, son gráficos que solo tienen dibujos. Cuando uno va en parte aquí, eso significa baño varón, eso significa baño dama. Ahí puede ser guardarropía, colgador, cóctel, restaurante, ¿cierto? Por ejemplo, pictograma es un tipo de gráfico cuya información se grafica a través de dibujos. Cuando vayan por ahí, todo lo que son gráficos de lo que es lo vial, está hecho en pictograma, porque no te ponen lechero. Cuando uno va en el metro, por ejemplo, el otro día yo miraba, Flecha Vallá, decía esto, tenía una plaza de Maipú, decía Plaza de Maipú y arriba tenían tenidos. Uno va viendo cuando va entrando a la ciudad, por lo general ve los pictogramas. ¿Ya? Y en los colegios también, zona de esto, zona de baño, cuando le ponen un asunto al que no corriente, no correr porque baño resbaladizo, Todo eso está en el libro del conductor. Está también en el libro conductor, y cuando veamos un poco más adelante lo que es el plan integral de seguridad, también vamos a ver, y yo se lo voy a mandar el libro completo para que lo tengan, cómo se van clasificando, se van poniendo en los colegios los distintos de estos dibujos que son para que niños se informen, no tocar ahí porque hay corriente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso lo entrega la Mutual de Seguridad. Bueno, pictograma. Después está el gráfico circular, que para que ustedes se den cuenta es una gráfica circular, se llama gráfico de pastel, de torta, de pizza, porque es redondo. Y usted puede trabajar aquí y representar, por ejemplo, volumen, cantidad de personas, cantidad de cosas. Se da cuenta que este es un gráfico que sale en volumen. Cuando uno hace un formulario va preguntando volumen, al final le puede dar esto. Importante. Pero aquí se utiliza para representar porcentajes, proporciones, porciones, grupos de personas. Por ejemplo, ¿cuántos aprobaron? Un 32%, un 24%, un 20%. En las elecciones siempre ponen estos gráficos. ¿Cuántos votaron por tanto? Un 32%, un 24%. ¿Qué cantidad? ¿Se han dado cuenta cuando dan los resúmenes de las elecciones? Igual acá, cantidad. ¿Ya? De un gráfico circular. Eso también se puede ocupar en los colegios porque te indica cantidad. Y después hay un polígono de frecuencia que yo se los expliqué recién, que viene siendo, ¿no es cierto?, como, por ejemplo, si yo lo trato al clima, ¿cómo está el clima este año? ¿Ya? ¿Y cómo fue el año pasado? ¿Qué tiempo fue el que hizo más frío en los colegios? ¿Qué curso el que acá alcanza el mejor rendimiento? Es como para comparar. Esto, frecuencia se usa un poco para comparar, ¿ya? O con qué frecuencia van, por ejemplo, llegan los niños atrasados, cuántos llegan atrasados. Todo depende de la interpretación y de los datos que uno tenga, para qué lo necesite. Todo esto, chicas, que vimos aquí, que yo me devuelvo, que recordemos lo que vimos, ya, que es la estadística, para qué sirve, qué es lo que, cuáles son la característica principal, que es la estadística: recolecta, organiza, presenta, analiza, interpreta, y todo esto, yo se los digo ahora con todo, lo podemos conectar con todo lo que yo vi: recolecta, organiza, presenta, analiza e interpreta con los gráficos. Y dentro de los conceptos básicos de población, que es muestra, que es las variables, que hay dos tipos, variable cualitativa, cuantitativa, ¿ya? Que es un dato, ¿no es cierto? ¿Qué datos tengo para hacer un gráfico? Aquí tengo un gráfico, tengo datos de edad, ¿ya?
porque acá están los nombres, pero ¿qué me interesa? ¿Cuántos hay de 30 años, 2? Entonces uno puede ir haciendo un gráfico, ¿ya? ¿Cuántos niños viven en el centro? ¿Cuántos viven en el norte? ¿Cuántos viven en el sur de una ciudad? ¿Cuántos toman locomoción? Etcétera, etcétera. Entonces uno puede tener muchos datos y después los aplica a un gráfico, por lo general de barrio. ¿Cuántos niños son del sur de la ciudad? ¿Cuántos son del norte? ¿Cuántos viven cerca de la escuela? ¿Cuántos no toman locomoción? O etcétera, etcétera. Eso uno todo lo puede llevar a gráfico. Si lo hace en formulario ahora, más rápido, porque hace el cierre, ¡pum!, le da el resultado y automáticamente le da el gráfico. Y eso es lo bueno que ha tenido esto de la pandemia, que nos hizo aprender muchas cosas. Y como para ir cerrando, un poquito generando la conexión, la estadística y la educación. La estadística se usa mucho en educación. Sin estadística, el CIMSS, el otro día dieron la estadística, se lo voy a mandar a mí, me llegó la estadística de cómo estuvo el CIMSS en todo el año. Entonces, es difícil aislar estrictamente la relación entre la estadística y la educación, puesto que esta rama de la matemática aplicada, que es una ciencia, va mucho más allá, involucrada en diferentes campos del quehacer humano, lo cual ha incrementado definitivamente el uso o la estadística para tomar decisiones en cualquier nivel de educación. Por ejemplo, en este momento salió la estadística del CIMSS. También están dando la estadística, ¿no es cierto?, de cuántos niños están en las escuelas. Los directores le están pidiendo toda la semana cómo está la asistencia, porque querían adelantar las vacaciones. Ya no la adelantaron, pero a lo mejor la pueden retrasar dependiendo de cómo fluctúe los resfríos y la influenza y todo. Entonces, la estadística y la educación van muy de la manito, porque a través de la estadística yo me voy dando cuenta. Sí, hay en Antofagasta y unos pocos enfermos, en Iquique hay otros pocos, pero pocos. Ese dato no es claro, no es preciso. Entonces yo ocupo el dato estadístico. Sí, Antofagasta tiene de una matrícula o de una cantidad de colegios, hay un 80% donde la asistencia está baja, va menos del 50%. Ahí ya voy concretando y voy datos estadísticos. Y eso lo mandan al ministerio, el ministerio está analizando. Entonces, todo, chicas, se lleva a estadística, que es importante. Todo, antes de darles la actividad final, ¿qué les pareció? ¿Qué entendieron? ¿Hay algo que no les queda claro? ¿Les parece importante el poder conocer a grandes rasgos la estadística para poder aplicarla en educación? A ver, reflexiones antes de darle la actividad y cerrar. Cuéntenme. Profe, que es algo que se lleva día a día, porque por lo menos las veces que le he preguntado a mi hermana que cómo es ese trabajo, ella me dice que bueno, que ella está ahorita como de inspectora y dice que tiene que llevar la estadística diaria, a hacer la diaria de todas las salas y después bajarla a su coordinador, al que está mayor que ella, entregarle todo ese papel a ella. Y que es algo que es diario, que tenemos que ponernos las pilitas con eso. Bien, importante. ¿Qué otra reflexión más en respecto a lo que yo les enseñé hoy día? Muchas sabían, muchas no sabían, a lo mejor sabían de estadística, pero no lo conocían a lo mejor cómo se lleva. Yo termino y les subo el PPT al tiro, así que no se preocupen. ¿Qué más? A ver, ¿quién más reflexiona con respecto a lo que vimos hoy día? De ahí se rescata información que tal vez sirva incluso para mejorar, no incluso, sino que es una parte importante para mejorar el funcionamiento del colegio, cómo se está enfocando hacia la educación de los niños, para ver cómo lograr tener mejores resultados con respecto a la educación y cómo se lleva el colegio, creo. Todo lo que ustedes vean en las noticias, cuántos asaltos, cuántos de esto, todo esto se lleva estadística. Todo en este momento dan con análisis estadístico. No hay nada que uno diga, no, si aquí nomás y más o menos, no, todo es estadístico. Entonces es súper importante. Bien. Y aprendimos también lo de las variables estadísticas,
que tenemos que, lo primero que nada es tener los datos para poder hacer un gráfico, ya sea Bien, de barra o de lo que sea. También la cuantitativa y la cualitativa. iba bien, bien, Lizy. Eso es Sí. importante. Bueno, Yo después creo lo que repasan con el PPT. eso es para ¿Qué más? sacar también, profesora, para sacar datos exactos de lo que, de la información y no sea así un poquito, o pues, como usted decía, pues, no, sí, más o menos, sí, no, es para que sean datos más exactos. Porque la Exacto y estadística es ordenado. un área matemática y la matemática es exacta. Si usted suma un 5,5, un 4, un 3, un 2, suma, divide y le da exacto, anota. Que le dé con uno y dos decimales y que después en el manual de convivencia dice ya segundo decimal se sube, es otro cuento. Pero la matemática es exacta. 2 más 2, 4 y nada más. ¿No es cierto? 3 más 1, Sí. 4. Conmutativa. Pero esta es una Profe rama de la Lina, matemática que se utiliza mucho. Dígame, profe Lina, Marcita. yo quedé como un poquito atrasada con la cuantitativa porque justo se me fue el internet y no escuché. ¿Con Más o cuál? menos- ¿Con más o la menos- cualitativa o cuantitativa? la cuantitativa Cuantitativa Son de los datos cantidad, de numéricos. numérico, dato cantidad. numérico. Y cualitativa de cualidad. ¿Cuántos niños hacen deporte? Deporte general, ¿no es cierto? Ya, ahí Ujú. tengo cualidad. Cuantitativa, ¿cuántos? La cuantitativa son como los datos numéricos y la cualitativa es Cantidad. la Correcto. cantidad, los otros datos como escritos, por así decirlo. No, más de habilidades, más de destreza, más de cosas que no se pueden así medir tangiblemente. A ver, ¿cuántos para el deporte? ¿Pero qué deporte? A todos los deportistas. Me salieron 10 en la sala. Ahí Por yo de características. cualitativo paso a cuantitativo porque ya los tengo agrupados en cantidad. ¿Se dan cuenta? Que a veces de Lo algo que, cualitativo yo lo puedo pasar a cuantitativo. lo que caracteriza a un individuo o algo, a alguna situación. Entonces, de ahí Correcto. después poder lograr sacar la cantidad de que caracteriza a ese grupo. Claro, claro, porque de cualidad yo llego a cantidad. Oye, me dice, ¿tú sabes cuántos niños juegan básquetbol en tu curso en un octavo? Porque necesitamos hacer un equipo. No, te pregunto, ¿cuántos juegan básquetbol? Sí, yo sé que algunos juegan, pero eso es un dato. ¿Cuántos? Acá yo, tengo 7. Perfecto, tengo el dato, la cualidad, pero ahora ya los llevo a cantidad. Tengo 7, profesor de educación física, tengo 7. Ay, que voy a elegir, tengo que ir eligiendo. Me manda esos 7, por favor, porque los voy a ver por formar el equipo. De cualidad, paso a cantidad, que me sirve para formar un equipo. De básquetbol, de voleibol, etcétera, etcétera. Ya. Bien, súper. ¿Y una otra consultita más? Yo voy a... Yo de mi parte no, profesora. Ya, me parece. Bien, bueno. Y viene la última actividad que yo quiero que la escuchen y la voy a explicar. Viene una actividad que ustedes espérense, me devolví, van a trabajar y van a hacer en estos días, pero no me la manden al WhatsApp, por favor, porque mi teléfono está que explota. Y tengo que comprarme otro porque ya está lleno. Entonces, espérense, vamos a hacer el resumen antes de yo darle la tarea, aunque aquí me quedo, donde lo arreglé, esto me quedó al revés. Ya, bueno, resumimos la clase hoy día. Usted sabe que siempre yo hago un resumen, cierro la clase. En el inicio conectamos qué es lo que era la estadística, en el desarrollo les pasé lo básico de la estadística y ahora yo cierro. Resumen, concepto de estadística, qué es la estadística, para qué sirve, cuál es la función de la estadística, cuáles son los beneficios. Ahí ahora ustedes cuando lo vuelvan, claro, la estadística me sirve para agrupar, para saber, ¿sí? Para conocer muchas cosas. Conocimos los tipos de gráficos, cuál es la función de los gráficos, para qué nos sirve. Conocimos los conceptos básicos, población, muestra, variable, dato y de frecuencia. Y conocimos después al final, ¿no es cierto?, los distintos tipos de gráficos de barras, circulares, histogramas y los gráficos de frecuencia. Todo esto, chicas, es básico. Es lo que yo les voy a enseñar. ¿Para qué les enseñé hoy día esto? Para que después
podamos sacar estadística de asistencia. Yo les voy a dar datos y ustedes van a tener que empezar, vamos a ir trabajando en forma práctica. Me parece que en la próxima clase voy a revisar ahora este fin de semana para mandarle los material que ustedes tengan que imprimir, porque yo lo voy presentando, les voy dando, y ustedes lo van a ir ejecutando. ¿Estamos? Porque así es la idea de aprender. Ahora, con respecto a lo que vimos hoy día, van a hacer un ejercicio final de esta clase, que dice actividad para la próxima clase. Hoy día es 23, pero la próxima clase es 27. 28, profesora. 28 ya. Para la próxima clase. Bueno, es que yo le puse clase hoy, pero esta se va a evaluar la próxima semana. Realizar un ejemplo aplicando la diferencia entre población y muestras. Hicimos varios ejemplos. El curso, un grupo, Sí. ahí ustedes lo hacen, ¿sí? Sí. Hiper rápido. 2, crear e identificar variables. Me tienen que poner, cuando ustedes con bonito, con dibujos, ustedes lo quieran hacer, cuándo es cuantitativa y cuánto es cualitativa. Y después dar un ejemplo en donde utilice un tipo de gráfico. Usted elige el de barra, el de frecuencia, el gráfico que sea. Para esto lo pueden hacer en PPT, en una hoja de papel craft, en una cartulina, como ustedes quieran. Si lo hacen en PPT, 1, 2, 3. 3 presentaciones y nada más. Que esto no pase a una presentación, a una que yo me demore 3 horas o las 2 horas, porque la primera de 8 a 9, después yo le tengo que pasar lo otro, si no, si me atraso, si usted hace muy largo, yo me atraso y no me van a salir 4 clases, me van a salir 6 clases. Y no puedo hacer más de 6 clases porque viene el otro módulo. ¿Ya? Algo corto y preciso nomás. Corto y preciso, clarito y preciso. 1, 2, 3. Y si lo hacen en presentación en una cartulina de esta de blog, 1, 2, 3. Listo, yo le pongo grande y se acabó. Igual como hemos hecho las presentaciones, así como le hicieron hoy día a sus compañeras, corto, rápido y preciso. Porque yo quiero que usted ahora aplique. Por algo le puse ejercicio final aplicativo, que es para el próximo miércoles 28. Profesora, ¿Estamos? disculpe, sabe que no. Profe, no entendí la número 2. ¿Qué fue lo que dijo de los monitos? Crear e identificar la variable. ¿Usted entendió lo que es la variable cuantitativa y cualitativa? ¿Cuál es la diferencia? Sí, entendí eso. Ahora colóquele un ejemplo. Si eso es. Ah, Una ok, cuantitativa y le Profesora, yo la número y me 1 no la pone un entendí muy ejemplo. bien. Esto es cuantitativa y esto es cualitativo. De todo lo que yo les pasé hoy día en teoría, yo quiero que lo lleven a la práctica. ¿Estamos? Profesora, ¿Sí? Sí, ya entendí. yo la Dígame. número 1 no entendí muy bien. ¿Qué dice? Realizar un ejemplo aplicando la diferencia entre población y muestra. Yo les di varios ejemplos. Población, la escuela. Una muestra, el quinto A. Para alguna cosa ya. que usted quiera. Usted se hace la pregunta, usted aplica. La población, su familia. Una muestra, su hermano. Pone un ejemplo, no sé. Usted lo hace, usted crea. Pero ahora todo esto que creen es relacionado con la escuela, ¿ya? Colegio, con la unidad educativa. ¿Ya? Este trabajo no se hace en más de 1 hora. Cortito, rápido y preciso. No hay nada más que aplicar, porque tienen el PPT que yo se los voy a mandar, y son 3 cositas. Yo le había puesto 8, pero no, mejor se las voy a dejar para la otra actividad. Entonces, si vamos haciendo la actividad una, podemos evitar la prueba final. Pero que sea que lo que yo doy hoy día lo presentemos todas después, y en la clase cuarta terminé, pasamos la quinta, presentamos, y quienes terminan salen, y quienes siguen pasamos al otro módulo, ¿ya? Porque tengo gente que va a entrar al otro módulo, porque este ya lo hizo, entonces no puedo dejarlas esperando tanto tiempo, ¿ya? Claro. ¿Me captan, chicas? Sí. Sí, ¿Me entendido. captaron? Sí, Ya. sí, profesora. No me manden nada al WhatsApp, por favor. Por último, háblenme, pregúntenme, pero no me manden mono, porque mi teléfono está explotando. ¿Ya? Vale. Bien, entonces, después que ya les di la actividad, cerramos. Ahí está el resumen
que yo se los hice antes. Ahí está todo lo que vimos y aquí está toda la materia. Y hacemos una reflexión final. La estadística en educación son el resultado de la captación, procesamiento e integración de datos referente a los alumnos, al personal docente, a las escuelas, a otros componentes del sistema educativo nacional. Ahí yo le estoy dando prácticamente las preguntas están casi claritas. Tiene múltiples aplicaciones en todos los niveles escolares. ¿Qué tiene múltiples aplicaciones? La estadística. Entonces yo les hago la siguiente pregunta ahora al final. ¿En qué instancia más se ocupa la estadística? A ver, ¿alguien me puede decir? Aparte que en educación. En las infinidad de empresas. cosas, en el trabajo, en En las las empresas, en la finanzas. Ya, ¿te fijas? Estadística es global. Sí. Yo hoy puedo decir, ¿cuántas personas viven en mi casa cuando viene el censo? El censo es 100% estadística, porque le preguntan hasta por la mortalidad del cangrejo. ¿Sí o no? Cuando Sí. uno ha censado, sí, no, ya, contesta. ¿Para qué? Para saber cuánta cantidad de personas hay en el país, cuántos profesionales, cuántos no profesionales. Con el censo. La ficha de protección social también. La ficha, todo lo que se encuentra es estadísticas que se llevan. ¿Cierto? Ahí está. Bien. Y como al final siempre hay que decir buenas noches, porque si no me va a decir la profe Mamalen. No se despide. Muy buenas noches, profesora Lino. Buenas noches, que tengan dulces sueños y un bello despertar para quienes tengan que levantarse mañana de este día, mediado semana de descanso. Yo me levanto un poquito más tarde de lo que salí. Nos encontramos entonces con todas el próximo miércoles 28. Ojalá, ¿podemos empezar a las 8? Sí, Ningún problema 8. por Sí, mí. profesora, Sí, ningún sí. problema. Contactémonos 10 para las 8, A las las 8, cosa que empezar 8:10, pues 8:30, empezamos más tarde, para que vamos presentando corto, rápido, preciso, y retomo. Yo el fin de semana le voy a mandar el material, libro de clase, todo para que ustedes lo tengan y podamos ya entrar a todo el área de el TIGE, y del SIGE va la asistencia y todo lo que deriva de eso. Ya, abrazos, besitos para todas, que estén bien, que tengan un lindo fin de semana. Hasta el miércoles, Sábado y Marcelina. viernes Buenas trabajando. noches. El lunes feriado parece. Sí, Sí, Y el ¿Por lunes qué? ¿Por el feriado. 29? Por eso es feriado. San 26. Pedro, San Pablo, sí. 26. Por el jueves. 26. El lunes es 26. feriado. El Sí, lunes 26. Lunes 26. 26. Yo decía, ¿por qué el lunes? O sea que fue martes, miércoles, jueves, viernes, van a ser días normales. Ya. Sí. Abrazos, Ya, buenas noches, cuídense. profesora. Buenas noches, Buenas compañera. noches, que estén muy bien. Igual, chao. Hasta Que les vaya mañana. bien Chao, en chao. todos sus trabajos. Hasta mañana. Adiós. Buenas noches.